y le agradecemos también quien nos toma la llamada en este mediodía a David Calderón, el expresidente de Mexicanos Primero. David, ¿cómo le va? Excelente mediodía. Muchas gracias, Mitzi. Mucho gusto de saludarle y a su auditorio. Igualmente, nos interesaba mucho platicar con usted, sobre todo después de este anuncio que hacen las autoridades del regreso a clases de manera presencial en la Ciudad de México, un día después de las elecciones, es decir, el lunes 7 de junio. ¿Qué opinión le merece? Pues ciertamente una opinión muy crítica, porque me parece que este anuncio genera muchas más dudas que certezas y creo que todos debemos estar preocupados que justamente todo el cuidado que se ha tenido durante 14 meses no se arruine por una voluntad de aparecer, por una voluntad de querer mostrar como un resultado positivo la sola apertura de los planteles. Lo que se necesita es ayudar a que los niños sigan aprendiendo y en ese sentido ha sido muy deficiente la actuación de la autoridad federal y de la Ciudad de México. Y entonces pensar que en semáforo amarillo, contradiciendo la regla de es hasta que estemos en semáforo verde que habrá la apertura de las escuelas. Con la confianza solo en la vacunación, pero sin haber asegurado que los planteles tienen agua, que va a haber cubrebocas para todo el personal, que las niñas y los niños tendrán también cubrebocas, que en cada una de las escuelas ya se pudo hacer el cálculo de auténticamente con cuántos niños se pueden tener cada jornada. Me parece una gran irresponsabilidad. Tuvieron 14 meses para prepararlo y anticiparlo en 14 días me parece muy inadecuado. Hemos peleado para que se haga la apertura, pero no así, no de esta forma tan poco cuidada, tan poco estudiada y sobre todo de espaldas a la sociedad, haciendo anuncios, pero no sumando ni a los propios maestros ni a las familias en esa preparación. Sí, David, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, hay una necesidad real por parte de los alumnos de poder tener estas clases, no es lo mismo virtual que presencial, hay una necesidad de la misma convivencia para el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, universitarios. Sin embargo, se pondría en riesgo esta situación desde su punto de vista. ¿Cuál es la situación a la cual nos estaríamos enfrentando todos? Ciertamente nos estaríamos enfrentando a un posible pico de contagios. ¿Por qué? Porque este regreso debiera ser escalonado. Por ejemplo, debieran comenzar lo más pronto posible todas las instalaciones de educación inicial. Entonces, todos los centros de desarrollo infantil, los CENDIs, las guarderías, deberían tener su apertura con mucho cuidado, después seguir aumentando según la edad de los estudiantes. Y eso es un esquema que por lo menos llevaría unas 6 semanas, porque justamente los niños más pequeños son los menos sujetos al contagio. Hay que tomar en cuenta otra realidad, que es la del transporte público. En la Ciudad de México, alrededor del 60% de los estudiantes de primaria tienen que tomar transporte público para llegar a cada jornada de la escuela. La fricción que eso representa con personas no vacunadas, o sea, probablemente los profesores de cada escuela ya estén vacunados, pero no los adultos que junto con ellos se suben al transporte público. En una ciudad como la Ciudad de México, no tener transporte dedicado, así como hay metrobuses solo para mujeres, así como hay corridas de trolebús especiales para personas con discapacidad, hacer el diseño de la movilidad en la ciudad, en los mismos vagones de metro, eso no se ha pensado, no se ha mencionado para nada, y es
sería una gran tragedia que todo mundo cuidándose en la escuela, cuidándose en su casa, y que la salida al transporte público, que no está con las medidas más adecuadas, implique entonces que se pudieran multiplicar los contagios. Así que nosotros hacemos una gran llamada a la responsabilidad de si abramos incluso el 7, pero no todos juntos. Necesita escalonarse y sobre todo la autoridad necesita hablar con los verdaderos científicos, los epidemiólogos, hablar con los verdaderos educadores y reunirse con todos los actores relevantes y no solo empujar, como parece, esta apertura con motivos de prestigio o incluso electorales. Vaya situación. David, dinos algo. ¿Tienen ustedes datos como mexicanos primero sobre lo que está ocurriendo en Campeche o en Chiapas, que desde hace ya varias semanas están implementando pues el proyecto piloto, como así lo denominaron las autoridades de Campeche, sobre este regreso a clases de manera presencial? ¿Cómo ha ido avanzando a lo largo de estos días? Ha ido avanzando en general bien, Mitzi, precisamente por este extremo cuidado en ir poco a poco. En el caso de Campeche, ya han sido muchos más los municipios rurales todavía que han abierto las puertas de sus planteles, pero estamos hablando de 15,000 alumnos, no en la capital y no en los municipios que tienen mayor concentración urbana. Están abiertas las escuelas, están empezando a hacer las limpiezas y demás, pero van en orden. En Chiapas pasa algo semejante. En este momento no hay más de 20,000 alumnos tomando clase, y en estos formatos en donde hay 5 o 6 por aula. Pensemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Yo vivo en una zona de la ciudad que tiene muchos privilegios de infraestructura, la Colonia del Valle. Vivo enfrente de 2 secundarias técnicas, que cada una de ellas debe tener como al menos 700 estudiantes. Lo típico hace un año y medio es que llegaban 1,400 estudiantes que en 15 minutos ocupaban todas las aceras y entraban de golpe a sus escuelas. ¿Cómo pueden ser esos grupos de 25 o 30 escalonarse para que sea seguro? Pues eso, con apenas 5 o 6, son adolescentes de 15 años en donde las características del contagio pueden ser devastadoras. Así que no queremos atemorizar, queremos sí hacer un llamado a no se puede abrir de cualquier manera, no se puede abrir de golpe, y que haya una gran responsabilidad de verlo escuela por escuela. Oye, David, estábamos revisando hace unos momentos también el caso de Veracruz. Allí las autoridades locales han anunciado que el regreso será este lunes 24 de mayo, pero pues veíamos también el vandalismo al cual se han tenido que enfrentar las escuelas, que no es cualquier vandalismo. Se han llevado las tuberías y por lo tanto no tienen agua en estas escuelas, algo como muy básico para la limpieza, para la higiene de los alumnos, y algo que se ha estado pidiendo en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis de salud. Pero no es el único caso. El vandalismo parece que se repite en cada una de las entidades, y reponer todo esto, lo que se han llevado los amantes de lo ajeno, podría salir muy caro. Ustedes tienen datos bastante interesantes. Así es, Mitzi. Hemos identificado que al menos 12% de los planteles en el país han tenido algún tipo de evento de robo o destrucción. Y eso no estamos contando falta de uso y no estamos contando el rezago que ya de por sí tenían. Comienzo de atrás para adelante, el rezago. O sea, ya en noviembre de 2020, datos oficiales de la propia Secretaría reconocían que 1 de cada 10 escuelas de educación básica no tenían servicio de agua. Nunca lo tuvieron, pues no es que no funcionara o se hubieran robado, no tenían servicio de agua. Pero además, este robo y que nosotros hemos podido registrar, o vandalismo,
afecta alrededor de 7,000 escuelas. Nosotros consideramos que puede estar muy subregistrado este fenómeno. No tenemos datos ningunos, por ejemplo, de Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Nayarit, porque ahí la autoridad no se ha preocupado de siquiera identificar estas situaciones, y los únicos datos sólidos que tienen una actualización diaria son de 5 estados que pues son los previsibles: Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí. En resumen, lo que estamos viendo es que muchas escuelas fueron afectadas por estos robos, y que por supuesto sin la inversión, que estimamos que no puede ser menor a 500 millones de pesos emergentes, no están en la bolsa de ninguna asociación de padres, no están previstos en ningún programa. Esos al menos 500 millones de pesos necesitan invertirse ya en estos planteles que han sufrido estos ataques, y que probablemente como cifra negra tengamos todavía el doble de eso en la realidad de afectaciones en cuanto a cosas muy básicas como haberse robado los muebles del baño o la tubería de cobre. Estos 500 millones de pesos que señalas, David Calderón, de Mexicanos Primero, ¿tendrían que salir del presupuesto de la Federación o lo tendrían que aportar los estados en coordinación con los municipios? En principio es una tarea que le corresponde a los gobiernos estatales, y al municipio les corresponde los temas de mantenimiento. En general, la gran mayoría de los municipios no cumple con esa responsabilidad, más o menos el 90% no lo hace de los municipios en el país, y los estados pues han estado siempre muy cortos de dinero. Sin embargo, el gobierno federal, que les ha quitado presupuesto, tiene una bolsa enorme, 12,000 millones de pesos, en el programa de La Escuela es Nuestra, que sin embargo se ha usado en una forma electorera y en una forma arbitraria, sin el debido cuidado, no tiene reglas de operación. Así que ¿quién tiene dinero? La Federación. Es responsabilidad, por supuesto, de los 3 órdenes de gobierno, pero en la ley la responsabilidad sobre la infraestructura recae en primer lugar sobre el gobierno estatal. Los gobernadores, creo, deberían exigirle a la Federación que ese dinero deje de usarse en esta forma tan irregular, porque está alojado en la SEP, pero lo maneja Bienestar a través de los servidores de la Nación, y que en cambio a los directores y supervisores que tienen una responsabilidad directa se les pueda apoyar para poner en pie a las escuelas. Para terminar ya con esta entrevista, déjeme preguntarle esto: ¿las autoridades están subestimando las consecuencias que pueda llegar a tener esta situación? Sí, y como digo, sorprende este cambio repentino de discurso, ¿no? El que primero había un excesiva reticencia a tener actividades intermedias. Jalisco, desafiando la Federación, abrió sus escuelas para asesorías, y por eso ya están realizadas muchas de las rutinas de cuidado, ya las tienen muy ubicadas y socializadas en ese estado, mientras que una apertura sin orden, sin cuidado, sin haber hecho las reuniones adecuadas de la Asamblea de las Familias, del Consejo Técnico de los Maestros, no pinta nada bien. Y de nuevo, ¿no?, el presionar a que forzadamente se cerrara o se mantuviera sin actividad, y de repente forzar a que se abra para que se vea un cambio, para que haya una reactivación económica, puede tener un costo muy grave en términos de salud, que por supuesto no vale la pena. Los niños, las niñas merecen regresar, pero merecen regresar con seguridad. Así es, que nos podría llevar 2, 3 pasos o más hacia atrás, y de nuevo el confinamiento, que es lo que ninguno de nosotros queremos. David Calderón, muchísimas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias, Mitzi, muchos saludos.